A ver, ya, déjenme concentrarme un poquito. Ya, primero. La prueba, ¿cómo les fue la prueba? O sea, he mirado algunas, están muy bien, entonces, no sé si estaba muy fácil, ¿cómo la encontraron? O muy larga, yo igual después ya di la opción de que la podían hacer en pareja si querían. Ahí en el correo decía, no sé si se dieron cuenta. Sí, profe, yo igual, o sea, no la encontré difícil porque igual era todo materia que habíamos visto en clase, entonces tampoco era como tan complicado responder, algunas más que otras, pero tampoco estaba tan difícil. Y en la extensión Ah, yo al menos la hice sola y no, tampoco encuentro que haya sido tan larga. ya, ya. Que igual me faltaron, o sea, no quise agregar 3 problemas más del movimiento circular uniforme porque encontré que ya era mucho. Pensando en que, como el semestre anterior, hubo hartas dificultades por el tema de que las pruebas eran muy largas, entonces ya dije, no, bueno, lo dejamos para la otra prueba. Y, ya, y la dificultad la encontró bien. Eh, bueno, generalmente trato de hacer siempre la dificultad en base a lo que vemos en la clase, porque tampoco no podría hacerlo de otra manera. Pero ya, entonces, bueno, vamos a seguir más o menos lo mismo, ¿ya? Quien quería hacerla en pareja no había problema también, ¿ah? Bueno, si es que alguien más llegó ahora, también le pido disculpas por el retraso, pero bueno, son cosas que pasan y hay que solucionarlas así como rápido, porque si no, después es más complicado, sobre todo cuando uno está enfermo, ¿cierto? Bueno, no uno, sino que alguien de la familia. Eh, Eso es la prueba, ya. Lo otro es la tarea. ¿Ya? La tarea uno es una parte de otras tareas que le voy a ir haciendo. Eh, pero las tareas no van a ser, bueno, puede que aparezca alguna tareita así como resuelva este problema, este ejercicio. Pero básicamente las tareas las quiero hacer para que ustedes vayan construyendo algo. ¿Ya? Y ese algo es una clase. Pero no una clase, digamos, en un día, sino que cada tarea va a corresponder a cierta actividad que tiene que ver con preparar una clase. Por ejemplo, en esta primera tarea, la verdad que era bastante general y decía, este, había que buscar en el currículum priorizado los objetivos de aprendizaje que el ministerio prepara, ¿cierto? Que el ministerio prepara para a ciertas asignaturas, en este caso para ciencia, y obviamente hay que buscar solamente los de física, ¿cierto? Y ustedes tienen que buscar aquellos que tienen que ver con nuestro curso. O sea, podrían ser de movimiento, de ondas, de tal vez de ciencias de la Tierra, del espacio, de algo así. ¿Ya? Bueno, había que identificarlos, escribirlos y en base a eso responder ciertas preguntas que venían más bajitas. Bueno, y los objetivos y las habilidades. Que la habilidad vienen implícita en el mismo objetivo. Eso se llaman objetivos de aprendizaje, se les llama OA. Voy a borrar esto que tengo acá porque están aquí. Se les llama los OA. Bueno, yo creo que ustedes deben saber. Y ese objetivo, yo la siguiente tarea, lo que les voy a pedir es que ustedes tomen una decisión pedagógica. Y eso significa que ese objetivo piensen que ustedes lo tienen que enseñar. Bueno, los objetivos como están en el currículum no son susceptibles de ser enseñados en una clase. Es muy difícil, tendría que ser un objetivo demasiado específico y concreto. La verdad que si ustedes los han leído son vagos, así como extensos, como dicen mucho, quieren abarcar demasiado. Entonces, un objetivo de aprendizaje, para poder enseñarlo, uno tiene que tomar una decisión pedagógica y pensar eh, que ese objetivo voy a tener que enseñarlo en, no sé, a lo mejor en 3, en 4, en 6 clases, ¿ya? Eso, y así yo me voy planificando, ¿me entienden?
O sea, si yo tengo, por ejemplo, en el año eh, X cantidad de clases efectivas, ¿ah? O tal vez en el semestre, si ustedes quieren planificarse por semestre, si en el semestre voy a tener, de esos 4 o 5 meses, voy a tener, no sé, 8 clases efectivas, ¿ya? Es decir, que esas clases las voy a hacer porque entre medio tengo que quitar los feriados, la Semana Santa, la semana, por ejemplo, si anual tengo que quitar la semana de vacaciones, quitar la semana del 18, saber que ya el 15 de diciembre ya no puedo estar haciendo pruebas ni clases menos. Eh, y bueno, y todas esas cosas, y los feriados entre medio. Entonces, quitando todo eso, uno tiene que saber cuántas son las clases efectivas que uno va a hacer. En base a esas clases efectivas, ponte tú que son 15 al año, estoy dando un número cualquiera, 15 al año, entonces lo que hace uno es, de esas 15 clases, toma los objetivos de aprendizaje. Si son 4 objetivos de aprendizaje, los tengo que dividir en esas 15 clases. Esas 15 clases las tengo que dividir en esos 4 objetivos. Y ahí me va a aparecer la cantidad de clases que puedo hacer por objetivo. Claro, a lo mejor no todos los objetivos de aprendizaje voy a demorar las mismas cantidades de clases. Tal vez al primer objetivo le voy a dar 2 clases nomás y al segundo le voy a dar, en vez de, no sé, en vez de 4 le voy a dar 6, porque me sobraron 2 del primero y así. ¿Sí? Bueno, eso es planificarse. Uno cuando tiene el tema cronológico más o menos claro, entonces toma el objetivo de aprendizaje y cada objetivo de aprendizaje hay que dividirlo por por lo menos en 2 clases. Y de ahí para adelante pueden ser de 3 clases, 4, 6. En matemáticas se da mucho que, por ejemplo, un contenido te va a demorar, un objetivo, que incluye el contenido obvio, te va a demorar como 6 clases en pasarlo. ¿Ya? Ya, entonces, lo que yo les voy a pedir es que elijan un objetivo de aprendizaje ustedes, de los que se supone van a anotar en la primera tarea. Estoy hablando de la segunda tarea, ¿ya? Que todavía no la he formalizado en un papel, solamente les estoy comentando cómo va a ser. Que de los elijan uno de los objetivos de aprendizaje que tuvieron que anotar en la primera tarea y ese objetivo lo dividan en una cantidad de clases que ustedes estimen conveniente, pedagógicamente hablando. ¿Ya? Y cuando hagan eso, les voy a pedir entonces que primero justifiquen el por qué y segundo, que creen los objetivos que corresponden a cada clase. O sea, si yo digo que este objetivo de aprendizaje lo voy a dividir en 3 clases, por ejemplo, entonces lo que tengo que hacer es crear un objetivo de clase. Objetivo de clase. Por cada clase que yo dividí. ¿Se entiende? Y esos 3 objetivos de clase que tengo que crear, al sumarlos, literalmente o en la práctica, al sumar toda esa información, tiene que estar presente todo el objetivo de aprendizaje original del ministerio. ¿Vale? Eso, así se planifica. Estoy haciendo un resumen súper resumido. ¿Ya? Así se planifica. Uno toma el objetivo de aprendizaje, calcula más o menos en cuánto tiempo tiene de holgura para ese objetivo y lo divide. Por ejemplo, yo digo, para este objetivo tengo 3 clases, no más porque después viene el otro objetivo y va a tener que también dividirlo y no sé, ya 3 clases. Como lo dividí en 3 clases, cada clase tengo que crear un objetivo de clase. ¿Ya? Y bueno, la tarea que les voy a enviar en la 2, ahí viene el cómo se crea, ¿vale? Pero lo importante es que ustedes me digan, vamos a ir, para que vayan más o menos pensando, tomando un objetivo y lo dividen en 3 objetivos de clase. Y esos objetivos tienen que ser progresivos, o sea, el objetivo de clase 1 tiene que abarcar cierta parte de este objetivo de aprendizaje, el objetivo de clase 2 tiene que abarcar otra parte, y el objetivo de clase 3 tiene que abarcar la última parte de ese objetivo original. Entonces, ¿qué se hace? Para cada objetivo de clase hay que crear una actividad. Y ese objetivo y esa actividad tienen que estar asociados por medio de una habilidad, ¿cierto? Y esa habilidad, en fondo, es el verbo que conecta el objetivo con la actividad. ¿Mm?
Y cada objetivo de clase tiene que estar asociado con el contenido, con la habilidad, como les decía, y con una actividad de cierre por clase. Bueno, eso es más o menos para que tengan una idea de cómo vamos a ir avanzando las tareas. ¿Ya? Pero por lo pronto hay que hacer la tarea 1. Ok. Bien, entonces, ya que con eso que rellené, con eso que expliqué, eh, ya yo creo que dimos un tiempo suficiente para que llegaran más compañeras y compañeros, ¿cierto? Bien, eh, vamos a continuar entonces con nuestra unidad de la dinámica. Oye, me comentaron por el tema de los tiempos de break de las clases. Yo la verdad, bueno, pido disculpas porque a mí se me va el tiempo en realidad hablando o haciendo cosas. Entonces, yo entiendo que es importante porque fue como un acuerdo, algo así que llegaron ustedes con como institución, como estudiantes, ¿cierto? Con la institución, que era cada 40 minutos y yo lo estaba dando como el recreo cada 2 horas, en realidad cada hora y media, ¿cierto? En rigor. Así que bueno, me disculpo y les pido por favor que si yo me paso, ustedes me avisen, ¿ya? No hay problema en cortar la clase, si yo no tengo problema. Sí. Es que yo en realidad se me olvida, ¿ya? Por favor. Ya, entonces estábamos hablando de la dinámica. Bueno, ¿qué era la dinámica? Habíamos comentado, parece. Era el estudio de qué cosa? ¿Del movimiento? Estudio del movimiento, ¿cierto? Tanto la dinámica como la cinemática estudian el movimiento. Pero el movimiento ahora, en base a las fuerzas que lo producen o que le dan origen, ¿cierto? Eh, o sea, a fuerzas que actúan sobre estos cuerpos. ¿Ah? Aquí me faltó el movimiento de los cuerpos, ¿sí? De las partículas, qué sé yo. Estudia el movimiento en base a las fuerzas que lo producen. ¿Ya? ¿Quién se mueve? Un cuerpo, ¿cierto? Se mueven los cuerpos. Bien, entonces ahora lo que importa para nosotros es comprender el pensamiento clásico, físico, newtoniano, del por qué los cuerpos se mueven. ¿Qué hace que los cuerpos se muevan? Y a la vez asociar todo este proceso de fuerzas y otros conceptos que van a aparecer ahí, asociarlos eh, con el movimiento rectilíneo uniforme o el movimiento rectilíneo uniformemente variado. También está la dinámica de las rotaciones. Por tanto, también el movimiento se puede asociar, en la dinámica se puede asociar con el movimiento circular, como vimos anteriormente. ¿Ya? Pero en las dinámicas de las rotaciones o la mecánica rotacional no va a ser un tema que vamos a tratar porque la verdad que es más complicado y no tenemos tiempo. Bueno, básicamente porque no tenemos tiempo. Porque cualquier cosa que sea complicada se puede ver igual, se puede entender igual al final. Pero necesita tiempo. ¿Ya? Bueno, aquí hay un concepto asociado que es muy importante que ya habíamos comentado antes, que es la inercia. ¿Bien? La inercia básicamente, si uno la quiere explicar, es la propiedad por la cual los cuerpos tienden a mantener su estado de reposo o a, a mantener un estado de movimiento de velocidad uniforme, velocidad constante, ¿cierto? O sea, bueno, mantener su estado de reposo o de movimiento uniforme, ¿vale? O sea, si un cuerpo se puede... La inercia es la que hace que si yo me subo a un vehículo, me siento, estoy en estado de reposo mientras no se mueva el vehículo. Si el vehículo parte, me voy hacia atrás. ¿Por qué me voy hacia atrás? Porque el vehículo está
está moviéndose en una dirección contraria al movimiento que yo estoy haciendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiende a mantener el reposo, el movimiento, el estado, perdón, en el que se mantenía, en el que estaba. ¿Mm? Tiende a mantener su estado. Después ya, por la inercia, eh, nos movemos con el vehículo, con todo lo que está dentro. ¿Mm? Y por el contrario, si el vehículo se va moviendo y se detiene bruscamente, mi cuerpo tiende a irse hacia adelante porque eh, tiende a mantener la inercia del movimiento que ya llevaba, la velocidad en el fondo, constante. ¿Mm? Bueno, ese es el estado, es la inercia, es una propiedad. Y cada vez que yo quisiese estudiar la dinámica de los cuerpos, tendría que hacerla siempre tomando en cuenta un sistema de referencia inercial. Sistema de referencia inercial. ¿Ya? Un sistema de referencia inercial desde un punto que se encuentre, diga, en reposo, ¿sí? En reposo respecto del cuerpo que vamos a nosotros a estudiar. ¿Mm? Esto es para poder ver más en detalle el movimiento mecánico del cuerpo. Bien, cuando hablo del sistema de referencia inercial, lo que estoy diciendo es que eh, tengo que, en dinámica tengo que tener en cuenta algo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ahí. Y parece que ya no se ve. Por ahí. Un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre no es más que una gráfica, ¿cierto? Un diagrama, mejor dicho, que nos sirve a nosotros para este, eh, hacer un análisis más puntual, desde el punto de vista de las partículas, ¿cierto? Eh, de un sistema de referencia de un cuerpo que se está moviendo y que se le están aplicando ciertas eh, propiedades. ¿Mm? Bien. Bueno, en dinámica hay que tener en cuenta los conceptos de las leyes o principios de Newton, que eran tres, ¿cierto? ¿Qué decía la primera ley de Newton? Si es que se acuerdan. La inercia, que para que un cuerpo deje su estado de reposo es necesario aplicarle una fuerza. Ya, perfecto. Um, también decía que eh, si nosotros aplicamos varias fuerzas a un cuerpo, ¿qué tiene que pasar con esas fuerzas para que el cuerpo inercialmente mantenga su inercia, digamos, en este caso? Tienen que ser contrarias para que se anulen. Se anulen, ¿cierto? Entonces, matemáticamente, la primera ley de Newton, ¿qué es lo que dice matemáticamente en el fondo? Dice que la sumatoria de las fuerzas, o la fuerza neta, ¿cierto? La sumatoria de las fuerzas, tiene que ser igual a cero. ¿Verdad? Sumatoria de las fuerzas igual a cero. Esa es la primera ley de Newton. Si uno la quiere resumir así como ya muy resumida. Y en realidad esto es lo práctico, esto es lo que se usa. ¿Ya? Lo otro es lo conceptual. ¿Qué decía la segunda ley de Newton? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? Decía que, eh, bueno, uno la puede interpretar de distintas maneras. Yo podría decir que para que un cuerpo de masa m se acelere, necesito aplicarle una fuerza, ¿cierto?
O también podría decir que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es proporcional a su masa y también a su vez proporcional a la aceleración que adquiere. Bueno, en el fondo, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Eso dice la segunda ley de Newton. O F igual a M por A, si uno quiere. Bueno, la tercera es la más simple, ¿cierto? Tercera ley dice que las fuerzas aplicadas de un cuerpo sobre otro son las mismas aplicadas sobre el segundo cuerpo sobre el primero, pero en dirección contraria. ¿Mm? Bueno, todo esto es importante porque se va aplicando así, de esta manera, ¿no? Resumida, pero así se va aplicando. Entonces, claro, uno piensa, bueno, las leyes de Newton, uno se las aprende y listo, pero en realidad lo que hay que hacer es aplicarlo, el concepto en algo más práctico. Ya. Entonces, voy a comentar algunos conceptos para que podamos empezar. Aquí aparece el concepto clásico de fuerza. Y habíamos dado algunas definiciones de fuerza en la clase anterior, ¿ya? Y yo no sé con cuál nos quedamos, pero si alguien me quiere repetir. Ajá. Me parece que habíamos definido la fuerza. ¿No se acuerdan ustedes cómo la definimos? No, profe, al menos yo no me acuerdo. Ya. Bueno, habían distintos tipos de fuerzas, ¿cierto? Fuerzas de contacto, fuerzas a distancia. ¿Ya? ¿Alguna fuerza que se acuerde por ahí? Las típicas que utilizamos para, por ejemplo, cuando quiero mover un cuerpo. Profe, ¿se refiere a fuerzas como la normal, la gravedad, esas cosas? Sí. Bueno, está la fuerza normal, ¿cierto? Fuerza normal. Está la fuerza, bueno, hablando de la dinámica, probablemente tal, tenemos la fuerza normal, ¿cierto? La fuerza normal, está la fuerza peso, ¿sí? Está la fuerza propiamente tal, las fuerzas que hacen que un cuerpo se mueva. Están las fuerzas de roce. ¿Ah? Bueno, y eso es básicamente lo que pudiésemos analizar. Después podríamos colocar otras, ¿cierto? Pero básicamente las fuerzas son una magnitud vectorial, ¿de acuerdo? La fuerza es una magnitud vectorial. O sea que tiene módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Pero básicamente uno siempre asocia la fuerza a la capacidad que tiene o la capacidad de realizar un trabajo o un movimiento. ¿Mm? Eh, Eso es una fuerza, capacidad de realizar un trabajo o movimiento. Y podemos medirla. ¿No? Y bueno, si podemos medir las fuerzas, entonces estas fuerzas que nosotros vamos a trabajar se asocian a la segunda ley de Newton, porque una fuerza es directamente proporcional a la masa y a la aceleración, ¿cierto? La fuerza peso, el peso, que va a ser P, también, como es una fuerza, es masa por aceleración, pero como la aceleración, como el peso siempre apunta al centro de la Tierra, entonces esa aceleración
es la aceleración de gravedad, ¿cierto? Y ahí obtenemos el peso. La fuerza normal, m, ¿ya? N, perdón, N, generalmente es una fuerza que está asociada al mismo peso, ¿ya? O en su defecto está asociada a la fuerza de roce y el coeficiente de roce, ya sea cinético o estático. Lo importante es entender que la fuerza normal es una fuerza perpendicular a la superficie de movimiento, ¿ya? Sobre todo eso hay que tenerlo claro en los planos inclinados. Y bueno, la fuerza de roce es probablemente tal que es la misma fuerza normal por el coeficiente de rozamiento de una superficie X. Bien, estas son más o menos las que vamos nosotros a aplicar. Ahora, si uno dice dónde se aplican, bueno, generalmente uno las dibuja en un diagrama de cuerpo libre, porque tiene un problema de un bloque, un vehículo, lo que sea que se esté moviendo. Siempre ese bloque es importante que tenga una masa m, o por lo menos de asociarlo a una masa m. Entonces puede haber fuerzas que muevan ese bloque en cierta dirección, ¿sí? Puede haber fuerzas que se resistan al movimiento, como el roce. Esta línea punteada, esta línea que dibujé abajo de la superficie significa que existe roce, ¿ya? Y bueno, este cuerpo de masa m, como está sobre una superficie, entonces ejerce una fuerza-peso hacia el centro de la Tierra. E inmediatamente la Tierra ejerce una fuerza contraria por la tercera ley de Newton, acción y reacción. La Tierra ejerce una fuerza contraria proporcional a la fuerza que ejerce este cuerpo, que es la fuerza normal. La normal, ¿sí? Y bueno, básicamente es un diagrama de cuerpo libre. Y ahí uno puede empezar a hacer los cálculos pertinentes. Ahora, obviamente que los diagramas de cuerpo libre cambian un poquito cuando hablamos de planos inclinados, ¿cierto? Por ejemplo, si tenemos un plano inclinado con cierta altura y tenemos el mismo bloque de masa m aquí, entonces, bueno, podemos también asociarlo a las fuerzas. Tenemos la fuerza que se está moviendo o que está tirando de este cuerpo en esa dirección, ¿sí? Bueno, aquí hay que asociar también algo importante, la aceleración. ¿Hacia dónde se acelera un cuerpo? ¿En qué dirección se acelera respecto de las fuerzas que están implícitas en el problema? Aquí la aceleración es hacia acá. Y tenemos, bueno, si hay roce, tenemos la fuerza de roce, ¿sí? Tenemos el peso y el peso apunta hacia el centro de la Tierra, así que siempre el peso es hacia el centro de la Tierra. No podría yo colocarlo hacia allá porque el peso, como les decía, siempre apunta al centro de la Tierra. Y la fuerza normal es perpendicular a la superficie de movimiento, así que en este caso la normal no es lo mismo que el peso. Siempre cuando tenemos que la normal y el peso apuntan en sentidos contrarios, pero en la misma dirección, entonces tienen un valor que es igual. O sea, podemos asociarlo, digamos, matemáticamente para que tenga el mismo valor. Pero en este caso no. En este caso hay un ángulo acá. Bueno, ahí puse, quita el peso, ¿cierto? Aquí hay un ángulo. Y ese ángulo es un ángulo que nosotros tenemos que tratar de calcular, o si está, utilizarlo para poder hacer la relación de esta fuerza-peso, por ejemplo, que está aquí. Porque el peso está apuntando al centro de la Tierra, y en cambio la fuerza que mueve el bloque está apuntando en esta dirección. La fuerza de roce está apuntando en esta otra dirección. Entonces,
tenemos que saber si este fuerza-peso hacia dónde está ejerciendo su fuerza, ¿ya? En base a las componentes de ese peso, o sea, la componente que está aquí y la componente que está acá, ¿vale? Entonces, ese ángulo de aquí, ese mismo ángulo que va a estar aquí, ¿cierto? Si es que yo hiciese por aquí, dijera que, bueno, esto es un eje Y' imaginario, y aquí tendría un eje X' imaginario, ¿ya? Entonces, puedo hacer el cálculo de fuerza bastante simple porque ya no estoy usando las fuerzas, por lo menos este peso ya me está produciendo problemas. Ya entiendo que es un vector resultante de dos componentes de un vector. ¿Ah? Entonces, puedo saber todas las fuerzas asociadas. Aquí, las que están a favor del movimiento sería la fuerza F y sería la componente X del vector peso. La componente X del vector peso. ¿Ah? Acá, bueno, y otra fuerza asociada en X sería la fuerza Rossi, pero esa es negativa, ¿cierto? Porque va en contra del sentido de la aceleración. Va para allá. Entonces, si yo quisiese aplicar la segunda ley de Newton, esto es un ejemplo. La segunda ley de Newton dice que la sumatoria de la fuerza, o la fuerza neta, en este caso en X, en este eje X', así que X', va a ser igual a M por A. Así que, ¿cuáles son las fuerzas asociadas en X? Tenemos F, que está a favor del... Uno siempre las divide en las fuerzas a favor del movimiento, menos las que van en contra del movimiento, ¿cierto? Bueno, y ese es como un datito cuando ustedes tengan que resolver problemas con diagrama cuerpo libre en planos inclinados. Siempre hay que, cuando quiera hacer la sumatoria de las fuerzas, y usted ve que hay muchas fuerzas, y además hay fuerzas que se descomponen de un vector, entonces hay que hacer la sumatoria de las fuerzas, segunda ley de Newton, sumatoria de las fuerzas igual a M por A. ¿Pero qué sumatoria? La sumatoria de las fuerzas a favor menos la sumatoria de las fuerzas en contra del movimiento. ¿Vale? O sea, tendría que positiva sería la fuerza F y la componente X del vector peso. En contra sería la fuerza de roce. ¿Ya? Eso sería en contra, negativa. Y no hay más. Y esa es la sumatoria de la fuerza en X. Y después tendría que hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Ya? Pero la sumatoria de la fuerza en Y, como el cuerpo no se está moviendo en Y, sino que se está moviendo en X, y como esto estamos analizando el movimiento de los cuerpos, ¿ya? El cuerpo se está moviendo en X, no se está moviendo en Y. Por lo tanto, la sumatoria de la fuerza en Y, le aplico la primera ley de Newton, que es sumatoria de la fuerza igual a cero, porque no se está moviendo en Y. ¿Me entienden? Y ahí es donde la normal, pues si quiero saber el valor de la normal, en este caso la normal es igual al peso. La normal es igual a M por G, ¿cierto? Si le aplico la primera ley de Newton, si digo sumatoria de la fuerza en Y igual a cero, ¿cuáles son las fuerzas en Y? A favor de la aceleración es P, ¿cierto? En contra de la aceleración es la normal. Esa es la sumatoria de la fuerza. Y eso es igual a cero. Entonces quiere decir que N es igual a P. La normal es igual al peso. Si la despejo. Acá no, pues acá la normal, la sumatoria de la fuerza en Y. ¿Quién va a favor de este caso? Sería la componente, esta componente del peso menos la que está en contra, que sería N. Y eso igual a cero. Bueno, eso es para tener en cuenta, digamos, cómo se trabaja con los diagramas de cuerpo libre. Pero vamos a hacer ejercicio para que entiendan, ¿sí? A lo mejor es un poco enredado, pero
Un poquito nomás. Entonces, decía yo que para un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Para un cuerpo de masa M, ahí, ¿ya? Y al cual le aplicamos, no sé, una fuerza F para acelerarlo. Hay un roce que se opone al movimiento, ¿sí? Tenemos una fuerza normal que se opone al peso del cuerpo. Ya después cuando veamos un ejercicio de roce, ahí voy a explicar mejor qué es el roce, cinético, estático, y qué sé yo, ¿vale? Entonces, cuando uno tiene un diagrama de cuerpo libre, tiene que hacer siempre dos análisis, o por lo menos tener en cuenta dos análisis, ¿sí? No siempre se hacen los dos, pero hay que tener en cuenta que generalmente son dos los análisis que se pueden hacer, que son análisis en el eje Y y otro en el eje X, ¿cierto? En este caso, como yo les decía, el cuerpo, ¿hacia dónde se está moviendo? ¿En qué dirección se mueve? Se mueve en esta dirección, porque la fuerza que se está aplicando está en esa misma dirección, ¿ya? Entonces, la aceleración, el cuerpo se va a acelerar en esa dirección también, ¿ya? Ya. Entonces, en el eje Y no hay movimiento, porque el cuerpo se está moviendo en el eje X, ¿ya? En el eje Y no hay movimiento. Me refiero a que no hay ni lanzamiento hacia arriba, ni caída libre, ni nada por el estilo. No hay movimiento, así que el cuerpo se mantiene en el mismo punto, por lo menos en este momento. Entonces, se mantiene en el mismo punto. Así que, ¿qué significa eso? Que aplicamos la primera ley de Newton. ¿Ya? Y bueno, la primera ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas en I, en este caso, es igual a 0. ¿Ya? Bueno, si las fuerzas, como yo les decía, si las fuerzas son a favor de la gravedad, de la aceleración, siempre hay que fijarse, siempre hay que tener en cuenta hacia dónde, en qué dirección va la fuerza. ¿Ya? ¿En qué dirección va la fuerza? Como pregunta, ¿en qué dirección va la fuerza? Pero esa dirección no es casualidad, es la dirección que imprime la aceleración. Entonces uno al final dice, está a favor o en contra de la aceleración. Eso es lo que hay que fijarse. Entonces, si una fuerza está apuntando hacia abajo, quiere decir que está a favor de la aceleración G, porque G apunta siempre hacia abajo, ¿cierto? Hacia el centro de la Tierra. Así que una fuerza que apunte hacia abajo, entonces es una fuerza positiva en nuestro sumatorio de fuerzas. Por el contrario, una fuerza que apunta hacia arriba va en contra de G, y entonces, como apunta hacia arriba, en nuestra sumatoria de fuerzas tendrá que tener signo negativo. ¿Vale? Perfecto. Claro que sí. Ya, a ver, ahora hay que tener en cuenta otra cosita. Esto pasa con la aceleración G, ¿vale? Pero, claro, porque yo le había dicho A, ¿ya? Entonces, cuando está en juego A,
¿ya? La sumatoria de las fuerzas en I, el análisis, ¿ya? Se hace al revés. La fuerza que va en esa dirección, ¿ya? Va a ser negativa y la que va en esta dirección va a ser positiva. Dije lo mismo, ¿no? No. A ver. Si va para arriba, es positiva eso. Si va para abajo, es negativa. Si va para arriba, ya, sí, sí. ¿Por qué? Porque aquí lo que imprime el movimiento del cuerpo es una aceleración. Y esa aceleración proviene de una fuerza respecto de la masa del cuerpo, ¿vale? Entonces, está implícita otras cosas. No es solamente como dejarlo caer un cuerpo o lanzarlo hacia arriba, claro, lanzarlo hacia arriba, pero ahí eh, el, estamos asociando la aceleración de gravedad. Si lo asociamos a una aceleración distinta, que hace que el cuerpo se mueva o se mantenga, digamos, quieto, entonces vamos a usar esta regla, ¿ya? Para los cálculos. Pero dependiendo entonces de qué aceleración es la que estemos utilizando. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, acá, si yo tomo en cuenta la aceleración A para la sumatoria de la fuerza en I, entonces, en este caso, la fuerza que va hacia arriba sería la fuerza normal, así que sería positiva. Y la fuerza que va hacia abajo, que sería el peso, sería negativo. Y eso es igual a cero. La sumatoria de las fuerzas, que son estas dos, son iguales a cero. ¿Ya? O sea, bueno, hay que tener un poco de no confundirse cuando uno utiliza las aceleraciones, porque a veces cuando un cuerpo puede estar vertical, pero puede estar siendo retenido por una fuerza. ¿Ah? Y entonces si una fuerza le imprime, o sea, esa fuerza aumenta, le imprime un movimiento hacia arriba, se está acelerando, pero se está acelerando con una aceleración intrínseca de la fuerza y la masa. ¿Ya? No estamos tomando en cuenta en ese caso G, por si acaso. Bien, es un análisis del eje Y. ¿Qué pasa en el eje X? En el eje X, bueno, en el caso que borré, ¿cierto? En el eje X sí hay movimiento, ¿cierto? Sí hay movimiento. Y como hay movimiento, no está estático. Entonces, le aplicamos la segunda ley de Newton. Ya dice que un cuerpo que no está estático y que se está moviendo, qué sé yo, entonces la sumatoria de las fuerzas en X, porque ahí donde se está moviendo, es igual a m por a. ¿Se fijan? Y bien, pues si va en ese sentido va a ser positivo, que después nosotros vamos a ver, por ejemplo, que cuando un cuerpo se mueve en ese sentido, hace cierto trabajo. Y si va en sentido contrario, al, entonces va a ser negativo. ¿Ya? Me estoy refiriendo a las fuerzas. ¿Ya? Estoy hablando de esta parte no. Entonces, sumatoria de las fuerzas. En el bloque que había dibujado, teníamos una fuerza que apuntaba en esta dirección, la cual nosotros consideramos positiva, así que esa fuerza es positiva. ¿Sí? Y la fuerza de roce apuntaba en la dirección contraria, así que esa fuerza la consideramos negativa. Y eso es igual a m por a. ¿Ya? Esas son las fórmulas que vamos a utilizar, o bueno, más o menos el cómo hay que pensar para poder ir resolviendo. ¿Ya? Vamos a ir aplicando un ejercicio simple y de ahí vamos a ir haciendo otros más difíciles. Ejemplo, entonces. A ver, un cuerpo de masa 20 kilos se encuentra en reposo.
encuentra en reposo. De pronto, una fuerza F de 40 newton, ¿ya? De pronto una fuerza F de 40 newton lo empuja horizontalmente. ¿Vale? Y eso lo hace, una fuerza lo empuja horizontalmente, y eso lo hace durante un tiempo de 3 segundos. Entonces, calcular la aceleración del bloque o del cuerpo, lo que sea, ¿vale? Y su velocidad final. Ya, ahí tenemos un problema dinámica y tenemos que también asociarlo con un poquito de movimiento. Bien, bueno, siempre que resolvamos un problema, y lo vamos a hacer aquí, después ya a lo mejor no lo vamos a ir haciendo, pero siempre que vamos a resolver un problema, usted tiene que decirle al estudiante, bueno, a todo esto, esta física que estamos viendo de la dinámica es una física de segundo medio. Segundo medio, ¿vale? Primero medio es solo ondas, que es la unidad que vamos a ver enseguida después de esta, ¿ya? Pero ¿por qué se parte por mecánica? Porque mecánica es mucho más, tiene más aplicaciones, que sea. Pero ya, segundo medio se ve mecánica. Y entonces, segundo medio, el estudiante hay que estarle enseñando estas cosas. Así que el estudiante ya en segundo medio tiene que ser capaz de asociar todo el movimiento de la cinemática con la dinámica, ¿ya? No son cosas aparte, o sea, no es que ya me olvido entonces todas las fórmulas, esa velocidad inicial, distancia, aceleración, tiempo, qué sé yo. No me puedo olvidar. De hecho, las tengo que usar. No tanto tampoco, pero sí hay que acordarse. Bien, entonces siempre que estamos resolviendo, entonces lo primero son los datos. Voy a hacerlo una vez, después ya no lo voy a hacer, ¿ya? Los datos. Bueno, una masa de 20 kilos. Después dicen, está en reposo. Entonces, reposo, velocidad inicial, 0, ¿cierto? Porque está en reposo. Se le aplica o se le imprime una fuerza de 40 newton. Bueno, 0 metros segundo. No le había puesto la unidad. De 40 newton. ¿En un tiempo de cuánto? De 3 segundos. ¿Sí? En un tiempo de 3 segundos. Y me piden calcular qué cosa, la aceleración y la velocidad final del bloque. Y un dato importante es que G lo vamos a usar como 10 metros segundo cuadrado. ¿Por qué G? Porque si bien es cierto, tenemos que calcular una aceleración A, G me sirve porque acuérdense que aquí aparece intrínsecamente, si hay una masa, tiene que aparecer una fuerza. ¿Qué fuerza sería esa? El peso, ¿cierto? Y el peso es m por g, masa por aceleración de gravedad, ¿cierto? Así que vamos a ver g igual a 10. Bien, una vez que tengo los datos, ¿qué es lo otro que hay que hacer? Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Bueno, estos diagramas no son tan complicados. Y generalmente cuando son complicados, el ejercicio trae el diagrama hecho. ¿Ya? Entonces, tenemos dice una masa, un cuerpo, no sé, un bloque sobre una superficie. No habla de ningún roce, así que vamos a obviar eso. Y el cuerpo tiene masa de 20 kilos, se le imprime una fuerza
no dice en qué dirección, o sea, no dice F positivo, negativo, nada. Ah, es horizontal. Y yo asumo siempre por convención de izquierda a derecha. ¿Ya? Así que se le aplica una fuerza. Se le aplica una fuerza. ¿Vale? Y, ¿qué más? El cuerpo, al aplicarle la fuerza, se mueve. Se mueve de una distancia, no sé, por una distancia A a B. No sé, no conozco la distancia. Pero sí sé que lo hace en un tiempo. ¿De cuánto era? De 3 segundos. ¿Ya? Se le aplica una fuerza. Y por tanto, bueno, si se le aplica una fuerza, tendré que tener en cuenta el peso y entonces también la fuerza normal del bloque. Ya, y algo importante, bueno, estaba en reposo, así que su velocidad inicial era 0. Y al llegar del punto A al punto B, porque se movió durante 3 segundos, su velocidad final eh, me la piden, sí, calcular, ¿vale? Bien, entonces, de este diagrama cuerpo libre, aquí nosotros lo que nos interesa es hacer el análisis de las fuerzas. Así que veamos. Tenemos el bloque, tenemos la primera fuerza que aparece aquí es el peso, ¿cierto? Y el peso es igual a m por g. Y eso va a ser la masa de 20 kilos por g, que es 10. Así que el peso serían 200 newton. ¿Ya? Esa es la primera fuerza que aparece. Tengo otra fuerza acá, que es la de 40 newton, que está haciendo que el cuerpo se mueva. ¿Sí? Así que, ¿en qué el cuerpo se está moviendo en el eje X, ¿cierto? Está moviendo en el eje X. Así que hacemos el análisis del movimiento en el eje X. ¿Ya? Y como se está moviendo, aplicamos la segunda ley de Newton. Así que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas en X, en este caso, va a ser igual a m por a. ¿Ya? Porque recuerden que quiero calcular la aceleración y la velocidad final. Entonces, para poder calcular la aceleración, voy a utilizar la segunda ley de Newton. ¿Ya? Bien, sumatoria de la fuerza en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? La única fuerza que tengo en el eje X, aquí está el eje Y, ¿cierto? Aquí está el eje X. La única fuerza que tengo en X sería los 40 newton. Así que la fuerza en X sería 40 newton. ¿Mm? Es igual a m por a. ¿Cuánto es m? La masa son 20 kilos. Y la aceleración, ahí la puedo calcular despejando. Entonces, 40 sobre 20 son 4 medios. Entonces la aceleración me da 2 metros segundo cuadrado. Ya, ahí tengo la aceleración. Recuerde que lo que hay que usar son la dinámica, ¿ya? Por eso que estoy usando las leyes de Newton. Ahora, fíjese que si el cuerpo se mueve en esta dirección, y hay fuerzas que están asociadas verticalmente, pero el cuerpo se está moviendo horizontalmente. Y entonces, si yo quisiese hacer un análisis de las fuerzas que hay asociadas acá en I, tendría que hacerlo desde el punto de vista de la primera ley de Newton, ¿sí? Y no me resuelve el problema, ¿ya? Pero esta sí, porque aquí aparece A al moverse, aparece la aceleración A, ¿sí? Y ahí la calculé. Y la otra pregunta era calcular la velocidad final. Entonces, ahí decimos, bueno, yo me acuerdo que hay una fórmula que es velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y claro, la velocidad final la quiero calcular. La velocidad inicial la tengo. ¿Cuánto es? 0 porque partió del reposo.
tengo la aceleración que es 2 metros segundo cuadrado y tengo un tiempo de movimiento que son 3. Perdón. Entonces la velocidad final va a ser 6 metros por segundo. Ya, entonces ahí se fijan que podemos mezclar mecánica con cinemática para ir solucionando los problemas. Pero eso es a conveniencia, dependiendo de, bueno, dependiendo de lo que nos pidan ahí en el problemita, ¿vale? Ya. Bien, si veamos otro. Ya. Otro ejemplo. Vamos a decir que un cañón dispara una bala, ¿ya? Y de masa medio kilo. La bala, una masa de medio kilo. El cañón tiene 1 metro de largo, ¿sí? El largo del cañón, 1 metro. Y la bala sale del cañón después de 0,02 segundos de movimiento. O sea, desde que digamos, ¿cómo poderlo decir? A ver. La bala es expulsada por la boca del cañón, ¿ya? Luego de 0,02 segundos. O sea que, no sé, ¿cómo sería una cosa así? Entonces, esto tiene 1 metro de largo. Y el tiempo de expulsión, o sea que tiene que recorrer toda esta distancia dentro del cañón, es de 0,02 segundos. ¿Ya? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la fuerza desarrollada por la explosión? Bueno, el principio de un cañón se basa básicamente que algo explota acá en el fondo del cañón y genera una fuerza tal que hace que el cuerpo, la bala, salga disparada. ¿Sí? Entonces, bien, habría que calcular la fuerza desarrollada por la explosión. ¿Lo pueden hacer? Aquí no conozco las fuerzas. De hecho, me están preguntando por la fuerza, así que no podría ser sumatoria de fuerzas porque en realidad no sé cuáles son. Y además que la bala está en movimiento. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, como siempre, si usted quiere, anote los datos. Ahí está la masa, ¿ya? Ahí está el tiempo, ahí está la distancia recorrida, ahí está la incógnita, ¿cierto? Hay otro, no. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí? Nos faltaría la aceleración, ¿cierto? No la conozco. Y como el cuerpo se está moviendo, tal vez necesitaríamos una velocidad inicial y una velocidad final. Tampoco los conozco. No conozco ninguna, así que lo primero que tengo que hacer aquí es tratar de comprender cómo se calcula una fuerza. Ya, una fuerza, según la segunda ley de Newton, bueno, la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a m por a. Ya. Sumatoria de la fuerza igual a m por a.
Así que por lo tanto, como aquí hay una sola fuerza, que me están preguntando por una sola fuerza, entonces F va a ser igual a M por A. Tengo la masa de la bala, sí, tengo la masa de la bala que es de medio kilo, ya, porque esa es la que se está moviendo, y me piden calcular la fuerza. Y entonces necesitaría la aceleración. Esta es una incógnita necesaria, ¿ya? Así que velocidad inicial, velocidad final, no la necesito. Solamente conociendo la aceleración podría calcular la fuerza porque ya tengo la masa. Entonces, ¿cómo calculo la aceleración? Bueno, tengo una distancia y tengo un tiempo. Tengo una distancia y tengo un tiempo, ¿ya? Así que podría utilizar la fórmula distancia, velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Tengo la distancia, tengo el tiempo y velocidad inicial, en este caso, es cero porque la bala estaba ahí y no se movió hasta que hubo la explosión, así que su velocidad inicial necesariamente tuvo que ser cero, o sea, no venía moviéndose de ninguna parte la bala, estaba detenida. Así que vamos a dar la velocidad inicial, necesariamente tiene que ser cero. Y con eso podría despejar A, tener la aceleración. Y ahí voy a calcular la fuerza. ¿Se fijan? Así que, ¿cuánto es la distancia? 1 metro. La velocidad inicial es 0, así que 0 por T, 0. Vamos a anotarlo igual, 0 por el tiempo que son 0,02 más un medio de la aceleración que no la conozco por el tiempo al cuadrado. Bien. Ya, entonces esto es 0, esto es 1. Acá tenemos 0,02 al cuadrado. Son 2 por 2. Multiplicado por 0,5. O sea, dividido por 2. Son 4. Dividido por 2 son 2. 0,0002. ¿Cierto? Si no me equivoco. 0,0002. Claro. Sí. Entonces esto me daría... bueno, todo esto de aquí... estos dos cálculos de aquí me quedan 0,02 al cuadrado dividido en 2 serían 0,0002, ¿vale? Eso da. Entonces queda 0,0002 por A. Ahí sí. Ahí sí. Así que A va a ser 1 partido por eso, 0,0002. ¿Ya? ¿Y eso cuánto da? Un medio, 0,5. Un medio, 0,5. Me parece que da 5, profe. 5, ¿cierto? Pero hay 1, 2, 3, 4. Y eso para arriba deben ser como, sí, son como 5.000 metros partido por segundo cuadrado. ¿Sí? Ya. Como tengo la aceleración, entonces ahora ya puedo calcular la fuerza. Así que la fuerza sería la masa de la bala, que son 0,5 kilos, multiplicado por la aceleración que nos dio, que son 5.000 metros partido por segundo. Bueno, no voy a colocar la unidad. Ahí. Y eso serían 2.500 newton. Ya, esa es la fuerza de la explosión para que la bala de medio kilo salga disparada recorriendo una distancia del cañón de 1 metro
y se demore 0,02 segundos solamente en salir. O sea, sale muy rápido. Perfecto. Ya. ¿Hacemos otro más o quieren descansar un poquito? Ustedes me dicen. Vamos a ver. Voy a ir anotando y ustedes me dicen. A ver, aquí vamos a hacer ahora uno con plano inclinado. Tenemos ahí en un plano inclinado, tenemos un bloque de masa M, ¿sí? Cualquiera. Y vamos a tener un ángulo aquí, alfa. Y vamos a decir que este bloque desciende en esa dirección, desciende por el plano inclinado, ¿sí? Con una aceleración de 8 metros segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, en este plano inclinado, ¿sí? Que es liso, eso significa que no hay roce, ¿ya? Es liso. La pregunta es encontrar el ángulo alfa, ¿sí? Sabiendo que el bloque se desliza por el plano con una aceleración, perdón, de 8 metros segundo cuadrado. Ya, es un bloque de masa m. Y se desliza hacia abajo. Bien, no tenemos muchos datos, ¿cierto? Los datos aquí serían la aceleración, que son 8 metros. Nos piden calcular el ángulo. Y bueno, sé que la fuerza de roce es 0 porque no hay roce. Es un plano liso. Además que si hubiese roce, habría que dibujarlo. Ya, eso me indica roce, pero como no hay nada, es un plano liso. Y lo que sí sé es que se mueve en esta dirección. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa ahí cuando no tengo muchos datos? ¿Qué tengo que hacer? ¿O qué harían? Bueno, en estos casos, cuando no hay muchos datos, ¿ya? Este es un problema de una PCI. Cuando no hay muchos datos, primero que hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Vale? Entonces, bien, el bloque, la verdad que no me sé la masa, así que vamos a dibujar el bloque más o menos por aquí. Este es el bloque más o menos, ¿cierto? Que está en el plano, qué sé yo. ¿Ya? No voy a dibujar el plano ni todo. Entonces voy a dibujar un puntito dentro del bloque y ese puntito es que me va a indicar a mí hacia dónde. Ya. Lo primero que tengo que hacer es decir, bueno, si este bloque, si supiese la masa, podría calcular el peso, ¿cierto? Así que aquí hay una fuerza que sería el peso, M por G. Ya. Recuerde que la pregunta es calcular el ángulo alfa de la pendiente. ¿Qué más? Bueno, si se está acelerando en esta dirección, algo hay que hace que se mueva, pero lo que voy a hacer es, como el plano está inclinado, voy a dibujar unos ejes auxiliares ahí, es decir, un plano cartesiano auxiliar. Claro, no es el normal, así que este lo voy a llamar el eje X, pero X', y este lo voy a llamar Y', ya para ser más formal. Bien, aquí está el plano, ¿cierto? Así que más o menos por aquí. Entonces, más o menos por ahí estaría el ángulo alfa, ¿cierto? Ya.
Bien, si ustedes se fijan, ese ángulo alfa, ¿dónde más se puede repetir en este dibujo que hice yo? Este ángulo alfa siempre el ángulo del plano inclinado, el ángulo del plano, siempre se repite en esta zona, debajo de la masa, entre la masa y la componente I, perdón, entre el peso y la componente I del peso. Entonces, este angulito alfa es el mismo de ahí, ¿ya? Bien, como ese ángulo de ahí es el mismo, entonces, otra cosita que tengo que tomar en cuenta es que el peso, ustedes ven el peso, siempre cae directo al centro de la Tierra, por tanto, cae perpendicular a esta línea que dibujé abajo que tenía que ver con la superficie, ¿ah? Superficie horizontal. Entonces, cae perpendicular sobre esa superficie horizontal. Vale. Entonces, mi pregunta sería, si este ángulo es alfa, si este ángulo es 90, ¿cuánto vale este ángulo de aquí entonces? Vamos a borrar el bloque ahí para... 90 menos alfa. Vale 90 menos alfa, muy bien. Ese ángulo de ahí vale 90 menos alfa, ¿cierto? Entonces, fíjese que... ¿dónde lo puedo dibujar? Ya, acá. Nos quedó... aquí está el peso. Aquí está el eje... Este eje X'. Bueno, aquí abajo voy a dibujar la horizontal, ¿cierto? ¿Ya? Este eje, el eje X'. Aquí está el ángulo alfa, ese. Aquí está el de 90. Y este de aquí es 90 menos alfa, ¿cierto? Y aquí está el eje Y, el que era auxiliar también. Ahí. Y dijimos que este ángulo también era alfa. Pero entendemos que esto de aquí vale 90, ¿cierto? Porque este es un triángulo rectángulo. ¿Ah? ¿Sí o no? Así que eso de ahí vale 90. Bien. Ahora, en este caso, ya sabemos ya que este peso, el vector peso, m por g, el que está apuntando ahí hacia abajo. Así que, si este es el vector peso, y este es el eje X', horizontal, bueno, ahí, inclinado, y este es el eje Y', ¿cierto? Entonces, este de aquí peso, este peso, P, tiene dos componentes. Tiene esta de aquí y tiene esta otra de acá que son perpendiculares una con otra. ¿Ya? Se supone, no me quedo tan perpendicular, pero las dos componentes del vector peso son estas dos, que son justamente estas dos de acá. ¿Ya? Así que esas dos componentes de ahí, si ustedes se acuerdan, ¿ya? Recordad que aquí está el ángulo alfa, ¿cierto? Ahí, ese es ahí. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan, entonces tendríamos una cosa así. La componente en X, la componente en Y, el vector peso, aquí está el ángulo alfa. ¿Ya? Y la que estaba, la componente de este de aquí, era la resultante, si estaba adjunto al ángulo por el coseno del ángulo. Y esta de aquí esta componente es la resultante por el seno del ángulo. ¿Sí? Si es que uno quisiese calcularla. Entonces, esta de acá, como es el peso, es mg. ¿Vale? Así que, ¿cuánto vale esta componente de aquí que está adjunto al ángulo?
¿Qué valor tiene esta componente? Esta parte de aquí, esa fuerza de ahí. Me refiero a MG por el coseno del ángulo. ya, mg por el coseno de alfa, ¿cierto? Muy bien. Así que la otra de acá necesariamente tiene que ser MG por el seno de alfa. mg por el seno del ángulo. Muy bien. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, como ya tenemos más o menos calculadas las fuerzas, acuérdense que esto era así, ahí estaba alfa, ahí está el plano inclinado, ¿sí? Y lo que me pedían calcular, ¿qué era? Había que calcular, perdón, aquí estaba alfa, ya habíamos dibujado el peso, hicimos sus componentes, una para allá, la otra para acá, que son las que calculamos. mg coseno de alfa y mg seno de alfa. Y aquí está el peso que es mg. Entonces, mg seno de alfa, esta que apunta aquí, y esta para acá, mg coseno de alfa. Perfecto. Ya, pero este cuerpo, nosotros habíamos dicho, bueno, esto tiene un eje X' y esto tenía un eje Y'. Y si el cuerpo se está deslizando por el plano, como decía el problema, ¿por dónde se mueve? ¿Por el eje X o por el eje Y? Por el X. Se mueve por el eje X. En este caso el eje X', ¿cierto? Ya, como le pusimos así. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar, como se está moviendo, la segunda ley de Newton. Así que la sumatoria de las fuerzas en X' va a ser igual a M por A. ¿Qué fuerzas pudimos calcular en X'? Bueno, la única fuerza que hay en X' es M por G seno de alfa, ¿cierto? Es la única que hay. La otra es en Y, el peso ya lo descompusimos, no hay roce, así que solo hay una fuerza que sería M por G seno de alfa, ¿cierto? Igual a M por A. Muy bien. M por G seno de alfa igual a M por A. Ya, y parece que lo que tenemos que hacer es calcular alfa. Así es que, perfecto. No sé si se ve acá abajo todavía. Sí, ya. M lo teníamos. ¿Cuánto es M? Parece que no. No, pero teníamos. Ya, lo que teníamos. Ah, teníamos la aceleración. Así que, pero fíjese, mire qué tonto. Tengo M acá y tengo M acá. Y están en producto. O sea, ¿qué pasa con ellos? Se eliminan. Se cancelan. Así que ya no me importa que me hayan dado M o no. G lo conozco, que es 10. Y la aceleración la conozco, que es 8. Creo que era 8. Y ya está bastante más clarito. G Profe, por el seno de alfa igual a A. ¿Sí? ¿Sí? Dígame. ¿por qué cambió la sumatoria de f de x' por lo que habíamos encontrado? Me confundí un poquito ahí. ¿Por mg seno de alfa? Ya, al tiro. Es que, bueno, mis dibujos son un poco... anteriormente hicimos un triángulo, ¿cierto? Hicimos un triángulo. Aquí caía el peso. Este era el peso. Y caía en 90 grados. Aquí estaba el eje X', este de aquí. Y aquí estaba el ángulo alfa, el que está ahí. El ángulo alfa. Bueno, yo podría decir ya, aquí viene el bloque, ¿me entiendes? Más o menos para que tenga una referencia de ya. Entonces, como este es el peso, y el peso es un vector, entonces, y aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Aunque este es alfa
y este de acá es 90 menos alfa, de todas formas, estos dos forman 90, ¿cierto? Porque alfa más 90 menos alfa me da 90, ¿sí o no? Así que ese ángulo es de 90. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo lo dibujase de manera normal, ese están en 90 grados ahí. Esta componente de aquí y esta componente de aquí están en 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, el peso que está justo al centro es un vector peso, y estas serían sus componentes. ¿Ya? Así que las componentes serían, aquí está el ángulo alfa, lo voy a dibujar ahí. Así que la componente que está adjunta al ángulo alfa es m por g coseno de alfa. Y la que está opuesta sería mg seno de alfa. ¿Ya? Y lo que hice fue llevar esto nuevamente al dibujo. ¿Ya? Entonces, bueno, no me quedó muy bonito el dibujo. Tenemos la fuerza que apunta hacia abajo, la fuerza peso, la otra componente, ¿cierto? Y eso nomás, porque las otras no me preocupo. No hay roce. La normal para arriba no me sirve, ¿sí? Así que me quedo con estas. Este era el peso, mg. Pero como el peso estaba apuntando hacia el centro de la Tierra, no me sirve. Yo necesito las fuerzas que están a favor o en contra del movimiento, o que son perpendiculares a ese movimiento. Ya. Me quedo entonces con sus componentes. Aquí estaba alfa. Así que esta fuerza de aquí es esta de acá, mg coseno de alfa. Y esta otra de aquí es mg seno de alfa, ¿cierto? Si este triangulito lo tomo y lo doy vuelta, lo coloco aquí, me va a quedar así. Mg seno de alfa queda acá, y el mg coseno de alfa queda ahí. Y esto del medio sigue siendo el peso, ahí está el peso. Ya, y entonces ahora digo, aplico la segunda ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Haga la sumatoria de las fuerzas donde se esté moviendo el cuerpo. Ya, como el cuerpo estaba aquí, ahí está el bloque se movía para allá, ¿cierto? Decía, se desliza hacia abajo, con una aceleración de 8 metros segundo cuadrado. Así que la única fuerza implícita sería esta componente del peso. ¿Qué quiero decir? Que el cuerpo se está moviendo a raíz de su propio peso, se está deslizando hacia abajo. Ya. Entonces, esa componente hace que se mueva del peso. ¿Y cuál es la componente? M por G seno de alfa. La única fuerza que hay ahí, por la de X. No hay más fuerza de X, la única. Así que por eso la puse ahí. Sumatoria de la fuerza en X, M por G seno de alfa. ¿Igual a qué? A M por A. A M por A. No sé si me entendió. Sí. Ya. Entonces ahora las masas, como hay más acá y más allá, se cancelan. Y seguramente ya lo habrán calculado. Nos quedó G seno de alfa, igual a A. Igual a A. Ya. G es 10. Seno de alfa no lo conozco. Y la aceleración eran 8. Así que el seno de alfa van a ser 8 décimos. Que eso serían 4 quintos, ¿cierto? Seno de alfa igual a 4 quintos. Ay, seno de alfa igual a 4 quintos. Bueno, y hay que calcular el ángulo. Puede hacerlo con calculadora, puede aplicar el arcoseno, puede hacerlo, ¿no? Sí, puede aplicar el triángulo, estos triángulos, triángulos notables, ¿se acuerdan? Está el de 90, o sea, si esto es 90, aquí el que es 37, 53, 90. O el que es 3, 4, Profe, 5.
¿Mm? Son 53,1 el seno, o sea, el arco seno de alfa. Perfecto. O sea, 53, ¿cierto? Ya, entonces, con calculadora sí, pues da 53 como algo. ¿Mm? Así que lo dejamos en 53 grados. Pero sí, para que ustedes se acuerden, están los triángulos que son 37, 53, 90. Estos son triángulos notables, siempre son iguales. ¿Ya? El siempre opuesto al ángulo más chico es 3K, después el que viene es 4K y el más grande es 5K. ¿Vale? Entonces, como el seno es cateto opuesto partido por la hipotenusa, entonces el seno aquí sería el cateto opuesto de... Cateto opuesto es 4. ¿Dónde está opuesto? Ahí. ¿Opuesto a quién? A un ángulo, 53. Y la hipotenusa es 5. Así que el ángulo es 53. O sea, se puede calcular usando los triángulos. Pero sí, pues con calculadora sale al tiro. Así que está bien. Bueno, ese era más o menos largo, ¿cierto? Ya. ¿Qué hora es? ¿Quieren ir a un recreo, algo así? ¿O quieren seguir? A mí me da lo mismo, la verdad, profe. Igual falta poco para que termine la clase. Sí, pues, sí, fue, bueno. No sé, si nos queda media hora, ¿seguimos? Sí, profe. Ya, pues sí, de todas formas, les quiero pedir, no sé cuándo pudiésemos recuperar ese ratito. ¿Ustedes después de esta clase tienen otra clase? Tenemos ayudantía de análisis. Ah, vale. No, no se puede. Les voy a proponer una fecha ahí bueno, no esta semana que viene, porque no. Pero volviendo, les voy a poner ahí para que voten para recuperar esa horita, ¿vale? Ya, profe. Ya, gracias. Ya, seguimos entonces. Eh, Veamos. Otro ejercicio. Vamos a decir que un camión de 1 tonelada remolca una máquina de 5 toneladas. ¿Ya? Le aplica una fuerza de tensión. Bueno, la remolca con un cable. ¿Ya? Entonces vamos a decir que hay una fuerza de tensión ahí de 9.000 newton. Una fuerza de tensión de 9.000 newton. La máquina estaba en reposo. ¿Ya? Estaba en reposo. Pero luego de 10 segundos alcanza una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces, la pregunta sería, esta pregunta, bueno, está más complicada. ¿Cuál es la fuerza de roce entre el tanque, entre la máquina y el suelo ya? ¿Cuál es la fuerza de roce entre la máquina y el suelo?
Bien, primero anotemos los datos. ¿Qué datos tenemos ahí? El peso, Ya. Tenemos entonces... ¿cuánto es? Ya, sí, el camión es de 1 tonelada. Ya tenemos una masa 1, no sé, ¿cierto? 1 tonelada, vamos al tiro a transformarla a 1000 kilos. La máquina es de... la masa 2 de la máquina es de... ¿cuánto? 5000 kilos. La fuerza de tensión, vamos a ponerlo F sub T, es de 9000 newtons. La máquina está en reposo. ¿Qué significa eso? Velocidad inicial de la máquina, 0. Y alcanza una velocidad de 3 metros por segundo. Velocidad final de la máquina, 3 metros por segundo. Y eso lo hace en un tiempo de 10 segundos. Ya, ahí están los datos. Pregunta, calcular la fuerza de roce. ¿Mm? Bien, no tenemos un coeficiente de roce. Aquí no nos dicen, porque la fuerza de roce es nu por n. No es la coeficiente de roce, ¿ya? Es adimensional. Y n es la fuerza normal. Pero no tenemos normal, no tenemos coeficiente de roce, nada. Así que respecto del movimiento del cuerpo, en este caso de la máquina, fíjense que tenemos una velocidad inicial, una velocidad final y un tiempo. ¿Qué pudiésemos calcular con esos datitos de ahí? Tenemos una velocidad inicial, una velocidad final y un tiempo. ¿Qué se puede calcular con esos datitos? aceleración, La aceleración, pues cierto. Entonces, la velocidad final va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y pudiese calcular la aceleración. Así que entonces sería 10 igual a 0 más a por... ¿cuánto el tiempo? Perdón, me equivoqué. Acá es 3. Más a por 10. Ahí para ver. Entonces la aceleración nos va a dar 3 décimos. 3 décimos. Ya. 0,3 metros segundo cuadrado. Ya. Entonces ahí tengo un dato más. Si tengo aceleración y tengo la fuerza, tengo las masas. Así que, bien, vamos a tratar de comprender esto. Tenemos algo de 5 toneladas que es tirado por algo de 1 tonelada. ¿Sí? Y hay un roce aquí. Entonces, habría que ver, hay que calcular ese roce. Bien. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la máquina, porque nos preguntan por la fuerza de roce de la máquina. Así que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la máquina. ¿Ya? Entonces tendríamos que, si coloco un puntito aquí, al medio, sería este puntito. Ya, lo primero que decimos, bueno, hay un peso. ¿Cierto? ¿De cuánto el peso? El peso sería la masa de la máquina, que eran 5000 kilos, por la aceleración de gravedad, ¿cierto? P igual M por G. Y ya dijimos que G le íbamos a usar como 10. Así que serían 5000 por 10. Así que esa fuerza que está apuntando hacia abajo serían 5000 por 10. O sea, 50.000. 50.000 newton. Listo. Ahí tenemos. Bueno, inmediatamente, contrario a eso, está la normal. ¿Vale?
contraria a ese peso. ¿Qué más? Bueno, el cuerpo es tirado, ¿cierto? Es tirado por otro cuerpo, así que hay una fuerza que es una tensión. Y hay un roce. Así que hay una fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de roce. Ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Y la tensión la tenemos, ¿no? Sí, por ahí está. Esa es de 9000 newton. Ya se me había ido. Muy bien. Entonces, ¿dónde se está moviendo el cuerpo? En el eje se mueve en el eje X, ¿cierto? Perfecto, se mueve en el eje X. Así que aplicamos la segunda ley de Newton en el eje X. Sumatoria de las fuerzas igual a m por a. ¿Ya? Porque el cuerpo se está acelerando en el eje X, así que ahí es donde aplicamos la ley. Y bien, pues veamos qué pasa en el eje X. Ahí. Sumatoria de las fuerzas en X. A favor del movimiento, ¿cuál es? La tensión, ¿cierto? A favor del movimiento es la tensión, que serían 9000 newton. En contra del movimiento de la fuerza de roce. Así que es negativa. No me sé el valor de la fuerza de roce. Igual a m. ¿El m de quién? Estamos analizando el bloque, perdón, estamos analizando la máquina. Así que el m sería la masa de la máquina, que son 5000 kilos o 5 toneladas, ¿cierto? Por la aceleración que ya la había calculado acá, que son 0,3. Y fíjese que ya puedo calcular la fuerza de roce. Así que la fuerza de roce ¿cuánto sería? Serían 5000 por 0,3. 3 por 5, 15. Son 1500, ¿cierto? Y este 9000 tendría que pasar restando. Ahí sí. Y bueno, le cambiamos el signo porque... y son 9000, son 7500, ¿no? 7500 newton. Es la fuerza de roce que tiene que vencer. Se tiene que vencer para que se mueva esa maquinita. Muy bien, ¿eh? Excelente. Ya, ¿se entiende? Bueno, vamos resumiendo. Cuando resuelvo ejercicios de fuerza, tengo que tener en cuenta primero los datos, ¿sí? Según los datos, puedo ver si son poquitos datos, tengo que empezar a hacer un análisis más o menos geométrico casi del problema. Si son hartos datos, puedo ir calculando nuevos datos. Por ejemplo, aquí teníamos hartos datos, teníamos las masas, teníamos algo en las fuerzas, qué sé yo, y pudimos calcular la aceleración porque también nos daba la velocidad inicial, la final y el tiempo, qué sé yo. Entonces, cuando uno tiene hartos datos, puede ir calculando más datos. Y si uno tiene pocos datos, bueno, ya sea que tenga hartos o pocos datos, siempre hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿De quién se hace el diagrama de cuerpo libre? Bueno, la idea es hacerlo todo el sistema, pero si nos preguntan, si la pregunta es muy específica, como en este caso, la fuerza de roce de la máquina, entonces nos enfocamos en la máquina nomás, ¿ya? Y hacemos el diagrama de cuerpo libre aquí de la máquina solamente. Y ahí vemos qué es lo que va a pasar. Acuérdense de las fuerzas que van a favor o en contra de la dirección del movimiento. Eso quiere decir que son positivas o negativas. Y así ir calculando. Bueno, esto estamos hablando de segundo medio, mitad de semestre más o menos. Se supone que esto en segundo medio va a la par
con matemática, porque matemática en segundo medio, según las nuevas bases curriculares, los chiquillos deben ya estar viendo ecuación y función de segundo grado. Entonces ya vieron la de la lineal, ya vieron varias cosas, entonces no les debiese complicar estos cálculos. Otro ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con poleas. Este es un típico que aparece. Voy a hacer el dibujo. Bueno, así nomás, ya para hacerlo rapidito. Por ahí, no sé. Ya. Vamos a dibujarla. Esto es una polea, por si acaso. Una polea, ¿vale? Y bueno, esta polea sostiene ahí y acá. Sostiene un bloque aquí y por acá sostiene otro. Ya, este bloque es de 40 kilos y bueno, este es de 20, si lo vamos a hacer más chico. Y este es de 20 kilos. ¿Ya? Este de 20 kilos está atado a la superficie. Está atado a la superficie. Así que ahí se mantiene el equilibrio, digamos. ¿Ya? Porque si no, el de 40 se llevaría al de 20. Así que el de 20 está atado a la superficie. Y entre el bloque de la altura que está el bloque de 40 respecto a la superficie son 10 metros. Altura, ¿vale? Así que, bueno, el bloque de 40, o sea, el problema se trata de que los bloques del sistema están en reposo. ¿Por qué? Porque este bloque está atado ahí, ¿ya? Están en reposo. Pero en un instante, viene alguien y corta la cuerda que ata al bloque de 20 con la superficie, ¿sí? Se corta la cuerda. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el bloque de 40, debido a su masa y a la fuerza que ejerce su peso, se va a acelerar. Se va a acelerar. Y el bloque de 20 va a ser, se va a mover debido a esa inercia del movimiento. ¿Ya? Entonces, la pregunta sería, calcule la aceleración de los bloques y el tiempo, a ver, la aceleración de los bloques, ¿ya? Y el tiempo que tarda el bloque de 40 en llegar al piso. Entonces, calcular la aceleración de los bloques y el tiempo que tarda el bloque de 40 kilos en llegar al piso. ¿Vale? Bien. ¿Cómo hacemos eso? Lo importante aquí es comprender que al cortar la cuerda, que ataba al bloque de 20 para mantener el equilibrio, al cortar la cuerda, el bloque de 40 jala al sistema, ¿cierto? Jala todo el sistema hacia abajo. Hasta bueno, lo jala hasta tocar el piso, ¿cierto? Hasta tocar el piso. Así que bueno, aquí tendríamos la aceleración del bloque de 40 es hacia abajo, ¿cierto?
Hacia abajo, sí. Y la otra es de hacia arriba, ya. Entonces lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ya tenemos los datos que corresponden. ¿Mm? Veamos, el bloque de 40. El bloque de 40 tiene un peso, un mg, ¿cierto? Y ese peso es de mg, su peso de cuánto es, en la masa de 40 por la aceleración de gravedad 10, así que eso es 400 newtons. Ahí tenemos ese peso. El bloque de 20 también tiene un mg, un peso, ¿cierto? Y ese peso es de 20 por 10, que sería de 200 newtons. Ya, perfecto. Vamos a borrar, vamos a tener que borrar nomás la figura, e irla recordando después. Entonces, bueno, como esta cosa se está moviendo, vamos a tener que aplicar, como hay movimiento, aplicamos, qué ley de Newton aplicamos? Si se está moviendo todo. Bueno, aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Ya? Aplicamos la segunda porque ya se empezó a mover el bloque, el sistema. Así que la sumatoria de las fuerzas va a ser m por a. Pero, como yo separé los bloques, ¿ya? Entonces hay un bloque que se está acelerando hacia allá, ¿cierto? Hacia arriba. Y el otro se está acelerando hacia acá, hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces lo que vamos a tener que hacer es dividir la sumatoria de las fuerzas en aquellas, como ya les había comentado antes yo, en aquellas que son a favor de la aceleración y otras que están en contra de la aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas a favor de la aceleración menos la sumatoria de las fuerzas en contra de la aceleración. Y eso es igual a m por a. ¿Sí? Entonces, como el bloque, acá el bloque de 40 está a favor de la aceleración porque su peso, su fuerza peso, va a favor de la aceleración del sistema que va cayendo. Entonces el bloque de 40, que tenía peso 400 newtons, y como es fuerza, entonces la primera fuerza es 400 newtons. Y esa es positiva porque va a favor de la aceleración. Y no hay más a favor. La otra, la de 20 newtons, si bien es cierto el peso es hacia abajo, la aceleración es hacia arriba. Así que esta fuerza va en contra de la aceleración. Así que sería menos 200 newtons, que no estoy ahí, perdón. Y eso es igual a m por a. Pero si ustedes se fijan, yo estoy calculando la fuerza de todo el sistema, no de solo un bloque y después el otro bloque, de todo el sistema. Así que si me dice que eso es igual a m por a, me está diciendo que es igual a la masa. ¿Y cuál es la masa? Hay dos masas, una de 40 y una de 20. Así que tendría que hacer la suma de las masas. Perdón. ¿Vale? ¿Por qué coloco las dos masas? Porque estoy haciendo la sumatoria de todas las fuerzas, el tiro. Y esto por A. ¿Ya? Así que había que calcular la aceleración. Así que aquí vamos a poder calcular la aceleración. ¿Ya? Así que esto sería 400 menos 200 son 200. Y 40 más 20 son 60. ¿Ya? Así que queda partido por 60. Y esto es A. Así que 20 sextos
y por tanto la aceleración sería 10 tercios, ¿cierto? 10 tercios de metro segundo cuadrado. Vale. Esa era una pregunta. La otra, bueno, ya resolvimos algo. La aceleración del sistema. Y nos queda calcular, ¿cuál es la otra pregunta? El tiempo que demora el bloque de 40, ya este de 40, en llegar al piso. Bien. Como ya haciéndolo más simple, el bloque de 40 estaba ahí, el de 20 estaba ahí, el piso ahí, y aquí había 10 metros, creo. Ya. Entonces, ¿cuánto tarda en llegar, como esto se aceleró todo para allá, cuánto tarda en llegar el bloque de 40 al piso? ¿Cómo lo harían? Ya tienen la aceleración, tienen la altura, hay que calcular el tiempo. ¿Cómo lo harían? Pregunta, ¿este bloque está en caída libre? Sí, ¿Por qué? porque al cortarse la cuerda, como que la aceleración, no sé cómo explicarlo, como que el peso del otro lo va a hacer caer. Ya. Ya, bueno, esa fue la pregunta porque todo cuerpo que cae es asociado a una caída libre, ¿cierto? Entonces, y ese es un error típico, digamos, si usted quiere preguntar a los estudiantes para ver si tienen asociado el concepto, lo que acabamos de calcular es una aceleración, ¿ya? Y esa aceleración es del sistema, ¿ya? Así que este sistema se está moviendo con aceleración, distinta a G. A es distinto a G, ¿vale? Así que por lo tanto este sistema no viene en caída libre, ¿ya? Sino que viene moviéndose con una aceleración que está dada por las masas, por la fuerza que había aquí de tensión y que se cortó y después empezó a mover, qué sé yo. Entonces, no viene en caída libre, no está en caída libre. ¿Por qué no está en caída libre? Porque existe una aceleración. E incluso ya la calculamos. ¿Ya? Así que siempre ojo con eso. Entonces, como no está en caída libre, lo que vamos a hacer nosotros es calcular el tiempo utilizando la altura, utilizando la aceleración y sabiendo que el cuerpo, mientras estaba atado, todo estaba en equilibrio. Cuando se cortó, esto es el bloque de 40, como el otro bloque de 20, pero me está preguntando en cuánto tiempo el bloque de 40 llega al piso. El bloque de 40 se empezó a mover, o sea que antes de moverse su velocidad inicial era cero. ¿Por qué? Porque estaba todo en equilibrio. ¿Ya? Así que voy a utilizar las fórmulas del movimiento. La altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio, perdón, más un medio de la aceleración, no de g, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? No de g porque no era caída libre. ¿Ya? La altura, ¿cuánto era? 10 metros. La velocidad inicial es 0, así que esto es 0. Así que nos queda un medio por la aceleración que nos dio 10 tercios y por el tiempo al cuadrado, que es lo que estoy buscando, el tiempo que demora en recorrer esa altura. Aquí sería 2,10 me da 5 y son 30 quintos. ¿O no? ¿Qué estoy diciendo? Sí.
Claro, son 30, son 6. Y me va a quedar entonces que, bueno, voy a obviar todo el cálculo. Voy a decir t igual a la raíz de. Serían 10, 3 por 2, 6. 10 partido en 10 es 1, así que me queda 6 nomás. ¿Cierto? Me queda más menos la raíz de 6. Pero como yo sé que el tiempo siempre tiene que ser positivo, entonces me quedo con raíz de 6. Raíz de 6 segundos. Ese sería el tiempo que demora en caer. Bien, eso vamos a dejarlo hasta ahí porque en realidad ustedes tienen otra clase, así que, y ya son. Así que bueno, nuevamente chiquillos, les pido disculpas por el retraso, temas personales que suceden. Eh, y les voy a proponer ahí varias fechas, en realidad es una horita nomás, pues ya, así que ahí ustedes votan la que más les acomode. Lo otro, que si ustedes quieren, voy a proponerlo también, es que grabo yo esa hora y la subo y ustedes la miran. No sé si les parece bien, porque la Sí, puede mirar o sea, cada lo que les salga más fácil, ¿no? ya. Es decir, es que a mí no, cualquiera de los dos me sirve, pero me refiero que si alguien necesita, digamos, la clase como para preguntar o qué sé yo, o si les parece bien que lo grabe nomás y ustedes después la ven en el horario que cada uno quiera. Aquí igual la vemos poquito, así que yo creo que lo mejor sería que proponga horarios como para hacerla sincrónica y además ponga la opción de grabar una cápsula y ahí ver qué votan. Ya, vale. Voy a anotar hoy día a la Bárbara porque hizo hartos aportes. Así que eso. Muchas gracias, chiquillos, por el tiempo. Y bueno, que descansen esta semana. Y nos vemos ya la próxima semana. Y recuerden que les voy a ir subiendo tareitas, pero que tienen que ver con esto de la progresión de cómo planificarse para una clase de física. ¿Sí, po? ¿Ya? Así que les vaya bien, ¿eh? Ya, profe, que esté bien. Chao, Chao. chao, 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 profe. chao.